entrevista exclusiva en Así Amaneció. Analizamos la situación de seguridad con Luis de Guzmán, un especialista experto en materia de seguridad, y está ahora mismo en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Luis, buenos días y bienvenido. Buenos días, Guillermo, Carlos, Priscila, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia, un gusto estar aquí con ustedes. El país, Luis, y sobre todo la ciudad de Guayaquil, quedó conmocionada una vez que se registrara en días anteriores el asesinato de 3 personas al estilo sicariato en una de las vías más concurridas y a un horario de alto tráfico vehicular y peatonal en el puerto principal. Esto es evidencia de la toma total de los narcos en determinados espacios de la ciudad. Bueno, no sabemos si la motivación de ese crimen fue narco, ¿no? Pero en todo caso sí evidencia el grado de violencia y con la que actúa el crimen organizado. Imagínense, ese hecho fue dado en un sitio y a una hora de mucha concentración dinámica y alto tráfico, en donde según los videos se podía visualizar pues que los sicarios se exponían hasta ellos mismos, ¿no? En tanto y cuanto la capacidad física y geográfica de ese momento incluso para su vida y la forma en la que perpetraron el crimen mostró una alevosía pues bárbara. ¿Eso significa que de alguna manera las intenciones o las políticas gubernamentales de las autoridades e instituciones del país queda corta ante el avance y la forma de actuar de estos grupos narcocriminales o de delincuencia organizada? Bueno, tú has dicho algo muy medular y justamente en off lo conversábamos, políticas. No existen políticas de Estado, hay que crearlas, hay que construirlas en materia de seguridad y especialmente en lucha contra el crimen organizado. ¿Y lo que hay que es entonces, Luis? Lo que estamos viviendo es un régimen. Estamos viviendo un régimen de contención contra la violencia, producto de la guerra, el conflicto armado interno. Y creería yo que no puedo decir que es ineficiente, pero sí es insuficiente, más que nada por todas las debilidades que presenta nuestras fuerzas del orden, no por su capacidad profesional, porque su formación es muy buena. ¿Tiene que ver con el número de gente? Un poco con lo numérico, pero básicamente con su capacidad logística, de equipamiento, especialmente tecnología y capacidad de investigación e inteligencia. Ok, lo que siempre se ha referido es el hecho de que nos faltan mecanismos, tecnología, incluso respecto a la forma en que se puede estudiar y adelantarnos a las operaciones, o que la policía, las instituciones a cargo se adelante a las operaciones de las actividades precisamente de los grupos de delincuencia organizada, incluso narcodelictivos. Luis de Guzmán, experto en seguridad, está con nosotros aquí en la mesa de Así Amaneció. En este sentido, usted habla de preparación, de capacitación, sobre todo en inteligencia, para que nuestros agentes puedan reaccionar. Pero esto no nos lleva a un periodo de inacción también al mismo tiempo, mientras nuestros agentes se capacitan y reciben la capacitación suficiente para enfrentarlo. No de inacción, porque por eso nuestras fuerzas del orden están divididas en distintos ejes. Específicamente o principalmente, por ejemplo, la Policía Nacional está dividido en el eje de prevención, el eje preventivo, que es lo que nosotros vemos, el patrullaje, los gendarmes caminando en las calles, etcétera, el eje de investigación y el eje de inteligencia, ¿no? Cada cual tiene su división, además de los grupos especiales y los tácticos. Recordemos que, o quiero comentarles, a ver, la inteligencia en seguridad es la capacidad no solamente de anticipar, sino especialmente de descifrar el tipo de ataque o la ideación de un delito para poder, en base a eso, poder proteger sobre el hecho que se ha inteligenciado y se ha descubierto. Y eso nos falta mucho, especialmente tecnología. El crimen organizado, además, actúa y con un dinamismo fluctuante muy cambiante. Entonces hay que estar encima constantemente. Y más allá de que contengamos el producto de sus actividades, entre esos la violencia, tenemos que combatir realmente contra su principal actividad y el verdadero delito, que en el 90% del caso de ellos es el narcotráfico.
Debemos de quedar entonces de acuerdo en algo, Luis, la receta para salir, o por lo menos intentar salir de esta situación que golpea con fuerza al Ecuador, no será una receta que dé resultados en el corto y quizás ni siquiera en el mediano plazo. La pregunta puntual es, muchos expertos han hablado de que Ecuador necesita una receta similar a la que aplicó Medellín. ¿Ese es su criterio también? Es correcto, es similar porque en Medellín se dio mucha importancia o principal importancia al restablecimiento y la recuperación del tejido social. O sea, nosotros no podemos ser una sociedad que una sociedad y un Estado Que solo encarcela. que solamente encarcela, que solamente contiene la violencia, pero que igual su sociedad está en constante descomposición. Entonces es cuando yo divido, que digo que hay muchas cosas por efectivamente atacar, pero hay muchísimas cosas más por atender. Yo tengo una duda, Bien. Luis. Son exactamente las 9:49. Estamos conversando con Luis de Guzmán, hablando sobre la seguridad. Él es experto en el tema de seguridad. Luis, el porte de armas. Hay muchos mitos alrededor de este tema, porque la gente dice que esto se convertiría en el oeste. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿O cómo debería manejarse? A ver, yo les voy a ser muy honestos, amigos. Yo, en muchas entrevistas y incluso en editoriales míos, yo soy una de las personas que he estado principalmente opuesto al retorno del porte de arma a los civiles. ¿Por qué? Mire usted, me hubiera imaginado lo contrario, déjeme No, decir. ¿por qué? Número uno, cuando se derogó esto en el año 2009, en el gobierno de Correa, primero que la situación de violencia no era la misma que tenemos ahora, la actividad delictiva era totalmente distinta y no había pues esa exacerbación social que existe hoy producto del alto grado de violencia al que hemos alcanzado. Número dos, y lo digo por experiencia desde alguien que yo porto armas, porque estoy calificado, además que soy miembro, dueño de una compañía de seguridad. Y créanme que una cosa es saber el manejo técnico de un arma y otra cosa es saber cuándo usarla. No solamente es cómo usarla técnicamente. Y para poder enfrentar una situación de ataque en donde existe armas de fuego de por medio, más allá de cualquier tipo de preparación técnica, incluso táctica, uno puede ser un especialista y pararse en un polígono y ser el mejor tirador hasta con los ojos cerrados. Pero lo que en ese momento influye y realmente garantiza tu seguridad, a ti el portador de armas, es el control y el manejo de tu adrenalina. De tu emoción. De tu adrenalina, de tus emociones, exactamente. Además, que ojo, que ser portador o tener el permiso de porte de armas, además necesitas tener muy claro cuándo se configura la legítima defensa como derecho de nosotros los ciudadanos, porque no en primera instancia vas a sacar el arma y vas a descargarle toda la alimentadora a un tipo que te sacó un cuchillo, por ejemplo, porque tú en ese momento, por muy portador de arma que seas, lo que habrás hecho es haber cometido un delito, un crimen y te irás preso. Finalmente, Luis, para concluir este diálogo y agradecerle por los minutos que usted nos ha dispensado, estamos de frente a un proceso electoral, a elegir a un nuevo presidente o reelegir al que tenemos, o darle la oportunidad de completar un periodo. Luego esta discusión política se dilucidará de alguna manera. ¿Cuál es la propuesta que debemos escuchar de un candidato coherente en materia de seguridad? Bueno, principalmente el fortalecimiento inmediato en todo sentido de todas nuestras fuerzas del orden, la revisión geográfica puntualmente de todas las zonas, especialmente conflictivas y de las provincias de donde es el tránsito, el tráfico de drogas, el fortalecimiento de las rutas, me refiero al fortalecimiento del patrullaje en las rutas, por supuesto, la construcción de las políticas de Estado. Yo comentaba hace un momento y decía alguna vez también en otra entrevista que, por ejemplo, esto de haber
hecho la revisión del legítimo uso de la fuerza, que no es más que otra cosa que la revisión de lo que para la formación de las fuerzas del orden es su manual del uso progresivo de la fuerza. Se intensificó y hoy estamos viendo los resultados. Eso, por ejemplo, ya se convirtió en una política de Estado. Y hoy estamos viendo ya resultados. Hoy ya los muertos también los están poniendo los malos, ¿no? Y sin lugar a dudas, no puedo dejar de mencionarlo, una planificación del rescate social, empezando por la educación a nuestros jóvenes. Queremos agradecer a Luis de Guzmán, experto en seguridad y contrainsurgencia, analizando aquí las políticas y también las acciones que intenta el gobierno aplicar en este momento y también lo que el Ecuador requiere. Pero Gracias, le voy a por pedir a estar con Luis que nosotros. regrese porque quedaron muchísimos Seguramente. temas. ¿Y sabe qué, Luis? La próxima vez Ujú. le voy a pedir para hablar de qué debe hacer el ciudadano común para protegerse. Esos Ok. consejos le ayudan mucho a la gente. Es más, la última persona que lo hacía aquí es el Ministro de Defensa. Es el ministro de Defensa. Ujú. En esa época era el asesor Correcto. de seguridad. Le voy a pedir que la próxima vez que regrese en poco Encantado. tiempo venga específicamente a que nos dé unos tips de cómo debemos protegernos en la calle. Porque muchos nos descuidamos todo el tiempo. El guayaquileño es, sí, si bien es sagaz, pero a veces se le duerme el diablo, como se dice. Sí, no, encantado y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Que estén bien.